En 2025, BYD empezó a ofrecer en Japón descuentos de hasta 1.000.000 de yenes, unos $6,700, que sumados a las subvenciones estatales, recortan el precio final casi a la mitad. Yo compré mi Atto 3 a comienzos de 2023, a precio completo, 4,4 millones de yenes, porque creí en los 30,000 coches al año que BYD prometió vender en Japón. El analista de Bloomberg Intelligence, Tatsuo Yoshida, ya advirtió que este tipo de rebajas convierte a los primeros compradores en engañados y hunde el valor residual de sus coches. En 2 años y medio, BYD vendió en Japón apenas 5,300 unidades, mientras Tesla, sin hacer ruido, vende el triple en un solo año. Si la marca que en 2025 se convirtió en la mayor vendedora de eléctricos del mundo, no logra colocar ni 4,000 coches al año en Japón, ¿qué vale realmente ese éxito global? Les voy a contar de dónde salió esta guerra de precios, por qué llegó justo a Japón, y por qué en 2026 apunta ya al corazón del mercado japonés, los K-Car. Para entender por qué me creí esos números, hay que volver a 2015. Ese año BYD llevó a Kioto 5 autobuses eléctricos K9, su primer contacto real con Japón, lejos de los coches particulares, en el transporte público. La apuesta funcionó. Hoy la marca controla más del 70% del mercado japonés de autobuses eléctricos y ha declarado el objetivo de llegar a 4,000 unidades vendidas para 2030. No era una empresa desconocida entrando a ciegas. Era un fabricante con un historial real de dominio en un sector donde otros extranjeros ni siquiera lo intentaban. Con ese respaldo, el 21 de julio de 2022, en una conferencia en Tokio, BYD anunció oficialmente su entrada al mercado japonés de coches eléctricos de pasajeros. Habló Liu Xueliang, director general de ventas de BYD para Asia-Pacífico, y la promesa fue precisa, no vaga. 100 concesionarios y 30.000 coches vendidos al año para 2025. Escuchándolo entonces, sonaba a plan calculado, no a fantasía de marketing. Una empresa que ya dominaba el transporte público japonés, prometiendo repetir la hazaña con coches particulares. Nadie mencionó margen de error, nadie habló de objetivo aspiracional. Fueron números redondos, firmes, dichos con la seguridad de quien ya ganó una batalla parecida. El 31 de enero de 2023 llegó el primer resultado tangible. Arrancaron las ventas del Atto 3, desde 4,4 millones de yenes. Ese mismo año se sumaron el Dolphin y el Seal, completando una ofensiva de 3 modelos en apenas 12 meses. Un ritmo agresivo para un mercado que tiene fama de ser el más cerrado del planeta para marcas extranjeras. Yo fui de los primeros en firmar. Pagué el precio completo, sin rebajas, sin subvenciones especiales. Confié en la cifra, 100 concesionarios, 30.000 coches al año. Sonaba a un plan con respaldo, con datos, con la seriedad de quien ya había ganado la guerra de los autobuses y ahora venía a ganar la de los coches. Pero ahí está el problema, y quiero que se detengan un momento en esto. ¿Por qué una empresa anunciaría con tanta seguridad una cifra de 30.000 ventas anuales justo en el mercado de coches particulares más impenetrable del mundo, uno donde ni Volkswagen ni Hyundai lograron nunca imponerse con fuerza real? La confianza de BYD en 2022 no venía de una prueba de fuego en el terreno de los coches de pasajeros. Venía de una victoria en un sector completamente distinto, el de los autobuses de transporte público, comprados por gobiernos locales, no por familias japonesas que comparan precio de reventa antes de firmar. Esa cifra, 30.000 al año, 100 concesionarios, se quedó ahí, colgada en el aire, como una promesa que sonaba demasiado segura para ser realista. Lo que pasó de verdad con esos 30.000 coches al año es la pregunta que responde el siguiente capítulo. Vamos a la aritmética, porque los números no mienten, aunque el marketing sí sepa disfrazarlos. El plan decía 30,000 coches al año para 2025. La realidad, entre enero de 2023 y junio de 2025, 2 años y medio completos de ventas, fue de apenas 5,300 unidades vendidas en todo Japón. No por mes, no por trimestre, por 2 años y medio. Cuando compré mi coche, esa cifra todavía no existía en ningún informe público. Existía solo la promesa. Ahora existe la comparación, y créanme, duele. Y por si el dato de 2 años y medio les parece poco definitivo, aquí va el cierre del telón. Solo en 2025, BYD entregó 3,731 coches en todo el archipiélago.
373 coches al mes de media. Para una marca que se anuncia como la número 1 mundial en eléctricos, es una cifra ridícula, casi vergonzosa si la comparan con cualquier competidor real del mismo mercado. Y ahí es exactamente donde entra la siguiente comparación, la que de verdad les va a doler si compraron pensando en reventa. Nissan Sakura, el kei-car eléctrico japonés, vendió 14,093 unidades solo en 2025. En su año pico, 2023, llegó a 37,140 coches y se llevó el título de Japan Car of the Year. Es decir, el rival local, en su peor año reciente, vendió casi 4 veces más que BYD en su mejor año japonés. Y hablamos de un coche que cuesta menos de la mitad, con menos batería, menos potencia de carga, menos todo en el papel, pero con algo que BYD no tiene: historial de reventa y confianza acumulada. Ahora sumen a Tesla, que en teoría comparte el mismo problema de marca extranjera desconfiada en Japón. Tesla vendió 10,600 coches en 2025, con un crecimiento del 90% interanual. Triplicó, ustedes lo oyen bien, triplicó el resultado anual completo de BYD en el mismo país. Si el argumento fuera, los japoneses desconfían de las marcas extranjeras, Tesla debería estar sufriendo el mismo destino. No lo está sufriendo. Así que el problema, por lo visto, no es ser extranjero. El problema es otra cosa, y a esa otra cosa llegaremos. Y mientras BYD luchaba por superar los 4.000 coches al año, Toyota vendía 4,4 millones de híbridos en todo el mundo. Y en Japón los híbridos seguían controlando el 33,8% del mercado de coches nuevos. No estamos hablando de un mercado hostil a la electrificación. Estamos hablando de un mercado que sabe exactamente qué tecnología quiere, a qué precio y con qué garantía de valor residual. BYD llegó ofreciendo velocidad y volumen. Japón pedía predictibilidad. Chocaron de frente. La red de concesionarios cuenta la misma historia con otro lenguaje. BYD pasó de 45 puntos de venta a solo 64 hacia enero de 2026. 64, cuando el plan original hablaba de 100 concesionarios ya en 2025. No es que la red se haya derrumbado, de hecho creció, hay que ser justos con ese dato, pero creció a un ritmo que no tiene nada que ver con la ambición original. Crecer despacio no es fracasar, pero prometer velocidad y entregar lentitud, año tras año, empieza a parecerse mucho a una mentira con buenos modales. Así que aquí está la pregunta que me quita el sueño, y que probablemente ya se están haciendo ustedes también. ¿Cómo es posible que la misma empresa que acababa de superar a Tesla como mayor vendedora de eléctricos del planeta no consiguiera vender ni 4.000 coches al año en uno de los mercados más ricos del mundo? ¿Y qué hace una multinacional cuando el plan falla por un margen de este tamaño? ¿Reconoce el error, ajusta expectativas, pide disculpas a los primeros compradores? La respuesta que dio BYD no fue ninguna de esas. Fue otra cosa completamente distinta, y en el próximo bloque se lo cuento con números que, si compraron su coche hace un año, les van a interesar directamente en el bolsillo. Septiembre de 2025. The Japan Times publica la cifra que yo ya sospechaba en carne propia. Apenas 5.300 coches vendidos desde 2023. Y en vez de una disculpa, BYD responde con lo único que sabe hacer bien: bajar el precio. Hasta 1 millón de yenes de descuento, unos $6.700, sobre un coche que yo pagué entero. Suena a rescate de ventas. A mí, sinceramente, me suena a que alguien está a punto de pagar la cuenta, y no va a ser la empresa. Hagamos la cuenta completa, porque 1 millón de yenes solo es la mitad de la historia. Súmenle la subsidia estatal japonesa para vehículos eléctricos y el descuento total se acerca al 50% del precio de venta. La misma táctica que en China le permitió a BYD arrasar con la competencia por volumen, aquí se traduce en algo mucho más simple y mucho más incómodo. El coche que compré hace un año vale, de la noche a la mañana, la mitad en el mercado de segunda mano. Bienvenido al club, diría yo, si tuviera ganas de reírme. Y como si el descuento no bastara, BYD decidió que los concesionarios tampoco eran suficientes. Desde octubre de 2025 empezó a vender en los centros comerciales Aeon, montando puestos temporales entre tiendas de ropa y patios de comida, y puso modelos a la venta en Rakuten Ichiba, la plataforma de comercio electrónico que uno usa para comprar detergente, no un vehículo eléctrico de 4 millones de yenes. Por mi parte, entiendo la lógica. Si el comprador no viene al concesionario, que el concesionario aparezca donde el comprador ya está.
Pero hay una diferencia entre acercarse al cliente y parecer que uno está de liquidación. La red de puntos de venta, mientras tanto, sigue creciendo, de 45 a 64 para enero de 2026, con la meta declarada de llegar a 100 para fin de año. La estrategia ahora son mini concesionarios en ciudades de menos de 500.000 habitantes, el tipo de localidad donde el coche eléctrico chino nunca fue la conversación de la sobremesa. Nadie dice que los distribuidores estén cerrando, al contrario, la red se expande. El problema no es la cantidad de puertas abiertas. El problema es qué se vende del otro lado de esas puertas y a qué precio. Aquí es donde entra Tatsuo Yoshida, analista de Bloomberg Intelligence, con una advertencia que, por mi parte, me parece la más incómoda de todo el episodio. Según su evaluación, este descuento agresivo puede golpear a BY de justo donde más le duele: la confianza de quienes ya compraron. Porque si usted pagó precio de lista hace 12 meses y hoy ve la misma versión con la mitad de descuento en un mostrador de Aeon, la pregunta que se hace no es «qué buena oportunidad», es «qué tonto fui». Y esa pregunta no se queda en el orgullo herido. Se traduce en dinero real, valor residual. En Japón, un mercado donde la reventa y la fiabilidad del precio de segunda mano son casi una religión, un fabricante que ofrece rebajas del 50% no está salvando ventas. Está firmando, con su propia mano, la devaluación del parque que ya circula. Cada descuento nuevo empuja hacia abajo el valor de cada coche vendido antes. Y en un mercado tan pequeño como este, la noticia corre rápido entre compradores, tasadores y concesionarios de segunda mano. Lo llamativo es que nadie en BYD Japón parece estar tratando esto como una crisis de imagen. Se comunica como expansión, más puntos de venta, más canales, más presencia. Pero, si lo miramos con frialdad, lo que en realidad describe esta secuencia de decisiones es una empresa que, ante un objetivo fallido de 30.000 coches al año, no cambió el objetivo, cambió el arma. Y esa arma, como veremos, no nació en Japón. Vino de otro lugar, con otras reglas y otro tamaño de mercado. Entonces la pregunta que me queda, sentado con mi propio coche perdiendo valor cada mes que pasa, es la siguiente. ¿Este descuento de 1 millón de yenes fue una medida puntual, una reacción de emergencia ante un mercado que no respondió como se esperaba? ¿O es simplemente la costumbre de una empresa que aprendió a competir así en casa y ahora no sabe competir de otra manera en ningún lado? Porque si es lo segundo, lo que le pasó a mi coche no fue un accidente. Fue apenas el primer síntoma de algo mucho más grande, y que ya venía cocinándose desde antes, del otro lado del mar de China. Vale, hasta ahora hemos hablado de Japón como si fuera un caso aislado. Un mercado difícil, un comprador desconfiado, un fabricante extranjero que no entendía las reglas. Pero aquí está el giro que cambia todo. Los descuentos que devalúan mi coche no nacieron en Tokio. Nacieron a 4.000 kilómetros de aquí, en la sede de BYD en Shenzhen, y Japón solo recibió la onda expansiva. Para entender por qué me ofrecieron medio millón de yenes de rebaja, hay que mirar los números que BYD publicó el 27 de marzo de 2026. Esos números son una contradicción en sí mismos. Ingresos récord, 803,970 millones de yuanes, unos 116,000 millones de dólares, un 3,46% más que el año anterior. Suena a triunfo, ¿verdad? Pues el beneficio neto cayó un 19% en el mismo periodo. Vendieron más que nunca y ganaron menos que el año pasado. Eso no es crecimiento saludable, es una empresa que factura volumen a costa de sangrar margen, y ese sangrado tiene nombre. Ese nombre es guerra de precios. El margen bruto de BYD se hundió hasta el 18%, el nivel más bajo en 5 años. No por un competidor externo, no por un arancel, no por el yuan. Por descuentos que la propia BY lanzó contra sí misma en su mercado doméstico, empujando precios hacia abajo mes tras mes hasta erosionar la rentabilidad de cada coche vendido dentro de China. La misma receta que en 2023 y 2024 le sirvió para aplastar a decenas de rivales chinos, en 2025 empezó a comerse sus propias entrañas. Y no fui yo el único que se dio cuenta. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, el MIT, criticó públicamente la política de precios de BYD en 2025, dentro de una campaña estatal contra lo que llaman involución. Una competencia tan destructiva que ya no genera valor, solo destruye márgenes en toda la cadena.
Esa campaña arrancó tras una advertencia directa del Politburó en julio de 2023. 2 años más tarde, el propio gobierno chino señalaba a su fabricante estrella como parte del problema. La magnitud se entiende mejor con otro dato. En 2025, los 17 mayores fabricantes de automóviles de China se comprometieron públicamente a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días. Deténgase un segundo en eso. Necesitaron un pacto colectivo, casi de emergencia, para asegurar que las piezas se sigan pagando a tiempo. Cuando toda una industria tiene que firmar una promesa así, es porque la presión de precios ya llegó hasta el último eslabón de la cadena, hasta el taller que fabrica un tornillo. ¿Y qué hace una empresa cuando su mercado local deja de ser rentable, pero sigue necesitando vender volumen para mantener la fábrica funcionando? Exporta el problema, literalmente. En 2025, las exportaciones de BYD crecieron un 140%, hasta 1,05 millones de vehículos repartidos en 119 países. Y el negocio internacional, atención, resultó más rentable que el doméstico. Para 2026 la meta ya no son 1,05 millones, son 1,5 millones de coches exportados. La casa se está vaciando hacia afuera a toda velocidad. La primera mitad de 2026 confirma la tendencia sin ambigüedad. Las ventas fuera de China crecieron un 70,7% interanual, mientras que dentro de China se desplomaron casi un 40%. Léalo 2 veces si hace falta. El mercado que hizo grande a BYD ahora le compra un 40% menos, y la empresa compensa ese agujero inflando ventas en el extranjero. Japón, con sus 64 concesionarios y sus descuentos de hasta 1 millón de yenes, no es una excepción extraña en esta historia. Es simplemente uno de los frentes donde se descarga la presión. Así que cuando me vendieron mi coche con el orgullo de el fabricante de eléctricos más grande del mundo, nadie me explicó la letra pequeña. Ese título se sostiene sobre un margen que se derrumba en casa y una necesidad urgente de colocar coches donde sea, al precio que sea. Y si esa lógica ya aterrizó en forma de descuentos y ventas en centros comerciales, la pregunta que me quita el sueño es otra. ¿Dónde va a golpear el siguiente movimiento de esta ofensiva de exportación? Porque BYD ya tiene una respuesta preparada y apunta directo al corazón del mercado japonés. 29 de octubre de 2025. Tokio, el Japan Mobility Show. Después de 2 años y medio vendiendo apenas una fracción de lo prometido, cualquier empresa razonable se replantearía su estrategia en Japón. BY de no. BY de sube al escenario y presenta el Raco, el primer kei-car de la historia diseñado por un fabricante extranjero específicamente para el mercado japonés. No es un coche adaptado, es un coche pensado desde cero para el segmento más protegido, más querido y más difícil de tocar de todo el país. Y ahí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque los kei-cars no son un nicho cualquiera. Representan alrededor del 40% de todos los coches nuevos vendidos en Japón, cerca de 1,5 millones de unidades al año. Son el coche de la abuela, del repartidor, del estudiante, del funcionario de pueblo. Son baratos, pequeños, con normas de potencia limitadas por ley, y llevan décadas siendo territorio casi exclusivo de las marcas japonesas. Ningún fabricante extranjero se había atrevido a diseñar uno propio para competir aquí, hasta ahora, y en ese terreno manda un solo nombre: Nissan Sakura, el eléctrico más vendido de todo Japón. Debutó en 2022 con casi 22.000 unidades, tocó techo en 2023 con más de 37.000 y el título de coche del año en Japón, y en 2025 siguió vendiendo 14.093 unidades pese a la caída generalizada del segmento. Su precio base ronda los 2.448.600 yenes, y con la subsidia estatal CEP baja hasta cerca de 1.870.000. Ese es el enemigo al que BYD decidió enfrentarse cara a cara. Y aquí viene lo que me cuesta admitir, aunque los números no dejan mucho espacio para la ironía. El Raco lleva una batería LFP de unos 20 kWh, autonomía de 180 km, 63 caballos, el máximo que permite la ley para esta clase de vehículo, y una carga de hasta 100 kilovatios, frente a los 30 kilovatios del Sakura, 3 veces más rápido cargando. En un país donde la gente carga en la calle, en el trabajo, en aparcamientos compartidos, esa cifra no es un detalle técnico menor. Es el tipo de ventaja que sí se nota en la vida real. El precio esperado ronda los 2,5 millones de yenes antes de subvenciones, prácticamente en el mismo rango que el Sakura una vez aplicada su subsidia. Así que, por primera vez desde que BYD llegó a este país, no estamos hablando de un producto inferior, vendido con descuentos desesperados.
Estamos hablando de un coche que, sobre el papel, iguala o supera técnicamente al rey indiscutido del segmento. Lo digo entre dientes porque después de ver la aritmética del fracaso en los actos anteriores, reconocerle a BY de un mérito real no me resulta cómodo. Pero los datos son los datos. Y sin embargo, y esto es lo que de verdad debería inquietarte, una ventaja técnica no es garantía de nada en un mercado que se rige por la confianza acumulada durante décadas, no por una hoja de especificaciones. Toyota sigue dominando con sus híbridos, un 33,8% del mercado de coches nuevos. Nissan lleva casi 4 años siendo sinónimo de kei-car eléctrico fiable. BYD, en cambio, llega con un historial de 2 años y medio, vendiendo 6 veces menos de lo prometido, y una campaña de descuentos de hasta 1 millón de yenes que, según el analista de Bloomberg Intelligence, Tatsuo Yoshida, ya está incomodando a quienes compraron antes. Entonces la pregunta que me hago, y que deberías hacerte tú también, es esta. Si técnicamente el Raco es superior al Sakura, ¿por qué esto no me tranquiliza en absoluto? ¿Por qué la superioridad técnica de BY me genera más alarma que confianza? La respuesta empieza a asomar cuando recuerdas de dónde viene esta compañía y qué hizo la última vez que un plan de ventas no salió como esperaba. Porque el ataque al segmento más sagrado de Japón no llega solo. Llega cargado con la misma lógica de volumen y descuento que ya vimos fallar con los sedanes eléctricos. Y esa lógica, en el acto siguiente, va a mostrar exactamente hacia quién apunta esta vez. BYD terminó 2025 como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del planeta. 2,26 millones de BEV vendidos, casi un 28% más que el año anterior, mientras Tesla caía un 8% hasta 1,64 millones. Suena a triunfo absoluto, ¿verdad? Es el titular que cualquier fabricante querría tener. Y sin embargo, esa misma velocidad que puso a BY en la cima global es exactamente la que explica por qué en Japón usted terminó pagando el precio de un experimento que nunca funcionó como prometieron. Porque crecer así de rápido tiene una factura, y en 2025 esa factura llegó a casa. La utilidad neta de BYD cayó un 19%, pese a una facturación récord de 803,970 millones de yuanes. El margen bruto se hundió al 18%, el más bajo en 5 años. El propio Ministerio de Industria de China salió a criticar públicamente esa guerra de precios, como parte de una campaña contra la involución del sector, después de que el Politburó ya había lanzado una advertencia en julio de 2023. 17 de los mayores fabricantes chinos tuvieron que comprometerse a pagar a sus proveedores en 60 días. Eso no es una empresa sana exportando confianza, es una empresa exportando presión. Y esa presión necesita salida. Las exportaciones de BYD crecieron un 140% en 2025, hasta 1,05 millones de vehículos, y la meta para 2026 ya subió a 1,5 millones. En el primer semestre de 2026, mientras las ventas dentro de China se desplomaban casi un 40%, las ventas fuera del país crecían un 70,7%. Cuando el mercado local se resquebraja, alguien tiene que absorber el volumen sobrante. Y ese alguien, por desgracia para mí, fue Japón. Vuelvo a la fecha que le planteé al inicio de este vídeo, 21 de julio de 2022, conferencia en Tokio. BIP promete 100 concesionarios y 30,000 ventas anuales para 2025. La realidad, contada con números reales, es esta: 64 puntos de venta enero de 2026 y 3,731 unidades vendidas en todo 2025. No es que se hayan quedado un poco cortos. Prometieron un río y entregaron un charco, y encima quieren que lo celebremos como crecimiento del 91%, cuando la base de comparación era prácticamente cero. En vez de reconocer que un modelo diseñado para volumen y velocidad no encaja en un mercado que premia la previsibilidad y el valor de reventa, BYD hizo lo único que sabe hacer: repitió la jugada china. Descuentos de hasta 1 millón de yenes, que sumados a subsidios pueden tumbar el precio casi a la mitad. Ventas en Rakuten y Chiba, liquidaciones temporales en centros comerciales Aeon desde octubre de 2025. Y ahora el Raco, un kei-car pensado exclusivamente para Japón, presentado el 29 de octubre en el Japan Mobility Show, apuntando directo al segmento que representa el 40% del mercado de autos nuevos del país. Aquí está el problema que a mí, como comprador temprano, me toca directamente el bolsillo. El analista de Bloomberg Intelligence Tatsuo Yoshida advirtió que este tipo de descuentos agresivos puede golpear justamente el valor residual de los autos ya vendidos.
Por mi opinión, no hace falta ser analista para entenderlo. Si la marca que le vendió el auto el año pasado ahora regala la mitad del precio a los nuevos compradores, usted no compró un vehículo, compró una devaluación programada con motor eléctrico. Y no me vengan con que esto es desconfianza hacia la calidad china, porque los datos no sostienen esa excusa. Toyota sigue dominando con 4,4 millones de híbridos vendidos en 2025 y los híbridos controlan el 33,8% del mercado japonés. Incluso Tesla, con todos sus tropiezos globales, vendió en Japón 10,600 autos en 2025, el triple del resultado anual completo de BYD. El problema nunca fue el pasaporte del fabricante. El problema fue traer una estrategia de guerra de precios a un mercado que castiga precisamente eso. Así que no le recomiendo dejarse impresionar por el título de mayor vendedor de eléctricos del mundo. Ese récord se construyó sobre un margen que se desploma en casa y un excedente que hay que colocar en algún lado. Y Japón, yo mismo, fuimos ese lugar. Si usted compra la promesa en lugar de comprar el historial de reventa, no está pagando por un auto, está pagando por el privilegio de ser el primero al que la próxima rebaja le borre el valor. No se apresure a firmar nada solo porque el nombre suena grande. Cuénteme en los comentarios, ¿usted arriesgaría su dinero en la próxima marca que promete conquistar